públicamente agradecer al Señor. Bueno, hoy, como sabemos, es el último día del año y para bendición nuestra es sábado. Así que nada mejor para mí, en el símbolo del nuevo año, nada mejor que o que el último día sea sábado o que el primer día sea sábado. Así que nos tocó este año que el último día del año es sábado y es una bonita ocasión para reexaminar en nuestros días, para reexaminar nuestras vidas y poder ver lo que ha sido este año que ha quedado atrás y lo que debería ser en la experiencia del Señor este año que viene, que comienza, este año que se avecina. Yo le doy gracias a Dios. Este es mi segundo año desde que salí de mi país, y han sido muchas bendiciones. Este ha sido un año de muchos kilómetros, de distintos viajes, pero con muchas bendiciones. Hemos visto la mano poderosa del Señor obrando en medio de tanta necesidad. Y bueno, y se plantean aún nuevos retos para este próximo año que viene. Mientras el Señor concede vida y de fuerzas, por supuesto estaremos trabajando en su obra, en lo que hemos decidido, ¿no? Para mí la situación es simple. El que no vive para servir no sirve para vivir, ¿verdad? Así que una vida de servicio, una vida de abnegación, una vida de entrega por la causa del Señor en amor al prójimo es lo que realmente cada uno de nosotros necesita para poder cada día experimentar más a nuestro Salvador Jesucristo. Le doy gracias al Señor por su cuidado. Han sido caminos, algunos muy difíciles, muchos muy cansadores, algunos muy peligrosos. Sin embargo, hoy puedo mirar hacia atrás y decir: gracias, Señor, no me faltó nada, no me pasó nada, y todo lo contrario, vimos el fruto de ese trabajo. Por lo menos parcialmente hemos visto el fruto de ese trabajo. El fruto final lo veremos en las mansiones eternas, ¿no? Y podremos decir, como dice el apóstol San Pablo, no ha sido en vano. No ha sido en vano. Bueno, estamos aquí en este día con nuevos retos. Yo tengo retos personales. Yo sé que cada uno de nosotros debe plantearse retos y a la luz de la cruz, a la luz del Señor, poder encaminarse para este nuevo año que se avecina. Sin duda alguna, hay grandes retos para nosotros como creyentes, hay grandes desafíos para nosotros como pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor ha garantizado su fuerza, su compañía, su fidelidad para poder ayudarnos a nosotros a vencer en los puntos que debemos vencer. En esta tarde ya voy a tocar un tema muy especial. Y es especial no porque sea tan agradable, pero sí es especial porque es verdad presente en nuestros días. Y es un tema un poco oscuro, pero he considerado poder tocarlo esta mañana. No era el tema que había preparado para esta mañana, pero por algunas razones específicas hemos decidido poder hacer un cambio. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Libro de Apocalipsis, capítulo 16.
Vamos a leer versículos 12, 13, 14, 15 al 16. Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. No sé si Anita lo puede leer, por favor te pones de pie y lees esos versículos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 13 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de este gran día del Dios Todopoderoso. Mirad que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. En medio de muchos símbolos, en el apéndice final del libro apocalíptico, el Señor da una revelación muy significativa para nuestros días. Y nos dice que en la sexta plaga, que Juan, haciendo un paréntesis de la sexta plaga, dice que vio 3 personajes. Versículo 13, ¿se acuerdan cuáles 3 personajes? Un dragón, una bestia y un falso profeta. Y de la boca de estos 3 personajes salían 3 espíritus inmundos que tenían forma de ¿qué? Forma de ranas. Y el versículo siguiente nos dice que son espíritus de demonios, haciendo milagros y que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, y todo eso para congregarlos para la última gran batalla. Habían 3 personajes. Uno era el dragón, otro era la bestia y otro era el falso profeta. De ellos tres salían espíritus inmundos a manera de rana. Según la profecía, el dragón, por supuesto, es el diablo y opera el sistema pagano, el paganismo. La bestia a la que se refiere es la primera gran bestia, Apocalipsis 13, y es el sistema papal. Y el falso profeta es el protestantismo apóstata. La misma revelación lo confirma en los textos subsiguientes, en los comentarios bíblicos al respecto. Se prueba cómo el dragón, por supuesto que en Apocalipsis 12, es señalado como el diablo y opera bajo el sistema del paganismo. Es decir, el diablo que ha inspirado las religiones como el budismo, como las religiones africanas, que vemos mucho de ellas en el Brasil, como el budismo, en parte, muchas de estas religiones paganas politeístas en el mundo y en el paganismo en general. La segunda era la bestia,
que representa el sistema papal y lo que el sistema papal significa. Y la tercera y muy significativa, el falso profeta, es el protestantismo apóstata, es decir, todas las iglesias protestantes que han caído, pues se han unido al sistema romano, que han caído, ¿por qué? Porque han preservado la doctrina que aprendieron en la Iglesia Universal. Según Apocalipsis, de estos tres personajes surgían tres espíritus a manera de ranas, salía de sus bocas. Y el versículo siguiente nos dice que eran espíritus de demonios que hacían milagros. ¿Qué eran las tres cosas que estos hacían? ¿Qué hacían ellos? ¿Pero a través de qué? De espíritus de demonios. ¿Y cómo se llama eso? Y eso se denomina espiritismo. Según Apocalipsis, estos tres trabajarían con fuerza bajo la bandera del espiritismo para engañar a muchos, y todo en búsqueda de la preparación para la gran batalla que en los versículos siguientes se llama como el Armagedón, que no es una batalla física, es una batalla espiritual y será peleada entre los representantes de Dios en la tierra, guiados por su general Jesús, y los representantes del enemigo con su propio general al mando. La batalla espiritual del Armagedón, donde esta herramienta para Satanás tendrá un gran papel. El conflicto de los siglos, en el capítulo 37, el libro de estos días nos dice así: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras que el uno forma la base del espiritismo, el otro crea un lazo de simpatía con Roma. Según la revelación, ¿cuáles serán las dos grandes armas que utilizará Satanás para atrapar a la raza humana? El espiritismo, basado en la inmortalidad del alma, y la ley dominical. Las dos grandes armas satánicas para capturar a la raza humana se llaman espiritismo y ley dominical. Con muchos no tendrá la urgencia de la ley dominical. La ley dominical saldrá para todos, pero ya no será prueba para muchos, porque ya muchos serán atrapados a través del trabajo del espiritismo. Y hermanos, a mí me preocupa entre tantas cosas que me preocupan dentro de nuestro pueblo, una de las que me preocupa con mucha fuerza es el hecho de que los adventistas están pensando bastante en la ley dominical, pero están haciendo a un lado lo que el enemigo hace a través de la obra del espiritismo, y están como pececitos mordiendo el anzuelo del que el diablo ha puesto a través de la obra del espiritismo, y uno tras otro cae en esa red y no lo sabe hasta que ya sea muy tarde. Y veremos a qué me refiero con detalles específicos. Para eso vamos a hacer un pequeño recuento histórico de lo que ha sido el espiritismo, y aclarando qué es la inmortalidad del alma. Sin duda alguna, como establece la mensajera del Señor en la palabra, ella dice las dos grandes doctrinas del tiempo del fin es
la doctrina de la no inmortalidad del alma y la doctrina de la vigencia de la ley de Dios. ¿Por qué esas dos? Porque el conflicto final va a girar en torno a estos dos puntos. El conflicto final gira principalmente en torno al sábado, la ley de Dios. Pero Satanás utilizará con mucha fuerza la inmortalidad del alma para poder encauzar a los hijos de Dios y separarlos de la verdad del sábado. El tema del espiritismo o la inmortalidad del alma no es un tema nuevo. Es un tema que viene desde la misma caída del hombre. Porque la primera mentira vinculada a la inmortalidad del alma salió de la boca del mismo Lucifer en su conversación con Eva, ¿se acordarán? Y se acordarán ustedes, eso es Génesis capítulo 2, capítulo 3, y podemos ir allí. Pues recordaremos que a la mujer y al varón y a la hembra, porque déjenme aclararles algo. En la Biblia, hombre, nosotros decimos hombre a esto, o sea, yo soy hombre, ¿no? Eso es para nosotros hombre, esto es hombre. En la Biblia, hombre es género humano. Género humano, él es varón, ella es hembra o mujer. ¿Me hago entender? Por eso es que algunas personas, por ejemplo, claro, eso sí, utilizando poco sentido común, de repente dicen, cuando hablan de los 144.000, como se habla de un género masculino, o pareciera ser género masculino, se habla de estos hombres fueron redimidos entre los de la tierra, la gente dice, no, pues los 144.000 solo serán hombres, lo cual no es cierto. Las escrituras se refiere a hombre como género humano, pero para hacer diferenciación habla de varón o hembra o mujer dentro del género humano. Cuando Dios hizo al hombre, le dio la indicación de que nunca se apartaran. Le dijo a Eva, nunca te apartes de tu marido. Y nos cuenta la revelación que se le dijo qué había pasado en el cielo y quién andaba suelto en el universo. Se les dijo, ellos lo sabían. Ellos sabían que había un ser que se había revelado en el cielo y que tarde o temprano llegaría a este planeta a tentarlos, sabían. Pero había un solo lugar donde Él los podía tentar, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso Dios le dio la indicación a Adán, no te acerques a ese árbol, y le dijo a Eva, no te apartes de tu marido. Pero nos cuenta la revelación que un día, nos dice las Escrituras, en medio de los quehaceres del huerto, Eva se alejó de Adán. Y se sintió insegura por un momento, pero nos dice el libro Patriarcas y Profetas, que pensó en su corazón, ¿tengo la suficiente sabiduría para poder burlar al engañador? Muchos de nosotros decimos eso hoy y jugamos con el enemigo. Y Eva se fue acercando y cuando se dio cuenta, estaba a los pies del árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba sola. Satanás necesitaba esa situación, la necesitaba ella sola. El Señor sabía y Satanás sabía que el hombre le sería más duro para aceptar la propuesta del enemigo, y Satanás sabía que la mujer era la clave. Y comienza un diálogo. Génesis 3. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente. Continuando con la cadena de errores, ya se había apartado del hombre. Primer error. Ya había tenido autosuficiencia. Segundo error. Tercer error, comenzó a negociar con el enemigo. Comenzó a hablar con el enemigo. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Siguiente error, mintió, exageró. Dios le dijo, no comería y que no se acercara. Ella dijo que Dios le había dicho que no lo tocara. Eso no se lo dijo Dios. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. De Génesis 3:4 obtenemos la primera expresión espiritista del universo. Y se la dijo Satanás a Eva, no moriréis. Eso es falso, porque en desobediencia es imposible la inmortalidad. La inmortalidad es un estado que se alcanza en plena obediencia a la ley y al mandato de Dios. No es posible la inmortalidad en el pecado. Satanás lo sabía. Y como Jesús dijo, Él es padre de mentira. Y aquí dio una de esas grandes mentiras. Y le dijo a Eva, no moriréis. Desde entonces, el hombre se aferra a la idea de vivir en el pecado y aspirar a la inmortalidad. Y el hombre se aferra a la idea de que él muere o descansa en esta tierra y sin embargo sigue caminando, sigue andando. Y los griegos hablaban de un río. Y cada vez que uno de los suyos moría, le colocaban 2 monedas en los ojos, porque supuestamente con esas monedas le iban a pagar al barquero que los iba a cruzar al otro lado del río que ellos no veían. Y los egipcios decían que las posesiones materiales se las llevarían al otro mundo. Por eso al muerto había que enterrarlo con sus riquezas. ¡Qué ingenuos! Lo que hicieron fue guardarle dinero a los explotadores que vinieron siglos más tarde. Y eso era lo que creían. Eso era lo que creían los paganos. Sin embargo, Dios había enseñado, en la desobediencia es imposible la inmortalidad. Satanás le dijo a Eva, no moriréis. De allí parte el espiritismo. De allí parte el espiritismo. Satanás es consciente de lo que ocurre con el que muere, pero engaña a los hombres y utiliza esa experiencia para poder practicar el espiritismo. Interesante que cierro este punto aquí. Interesante, Satanás sabía que a la mujer tenía que conquistarla por lo que le dijera. Al hombre le iba a ser difícil engañarlo. Por eso Dios le dijo a la mujer que no se alejara de su esposo. Satanás necesitaba a la mujer. Pero Satanás sabía que el hombre iba a ser más fácilmente dominable por lo que veía. Así que si él dominaba a la mujer, sería más fácil conquistar al hombre a través de la mujer. Y fue lo que hizo. Y así le salió. Por eso, a partir de la caída en el Génesis, las mujeres son más fácilmente destructibles por lo que se les dice, por lo que oyen, y los hombres por lo que miran. Y la mujer la destruyen por lo que le dicen, y el hombre lo destruyen por lo que miran. Por eso Satanás no se esfuerza mucho por poner hombres simétricos en pancartas. No todas las mujeres se mueven por eso. El hombre, Satanás se esfuerza por poner en las pancartas lo que el hombre tiene la tendencia a buscar y a ver.
pero Satanás sí trabaja por el oído con la mujer. Por el oído con la mujer. Y por ahí nos destruye. El diablo nos conoce muy, pero muy bien. Y eso no es nuevo. Eso viene desde el Edén. Ahora bien, con el paso de los años, cuando el Señor desarrolló su pueblo, el Señor le prohibió, estaba terminantemente prohibido. Y podemos ir a Isaías capítulo 8. Vamos a Isaías capítulo 8. Estaba terminantemente prohibido consultar a alguna persona que manejara medios espiritistas, eso que existe hoy. Pues no es nuevo tampoco esas personas que podían hacer venir a un muerto, o que podían leer cartas, o que podían practicar la adivinación. Y Dios le dijo al pueblo: prohibido, absolutamente prohibido acercarse a esas personas. No hay nada que hacer con esas personas. No se acerquen a ellos. Las personas conocen el famoso versículo que dice, especialmente los adventistas, el famoso versículo que dice: a la ley y al testimonio, ¿verdad? Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo que el adventista ignora, como casi siempre, es el contexto en el que fue dicho esa expresión. Y leamos el contexto. Isaías capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el 20. Así que voy a pedirle a Gustavo, por favor, que nos lea Isaías 8, versículo 18 al 20. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos los señales y presagios de Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿En qué contexto fue dicho eso? En el contexto del espiritismo. El Señor está diciendo: ¿acaso este pueblo va a consultarle a los muertos por los vivos? No. Este pueblo le preguntará a su Dios, pues a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. El Señor les tenía terminantemente prohibido practicar cualquier tipo de hechicería o magia. Podemos leerlo en el libro de Levíticos, el libro de la ley. Vamos a leer Levíticos 19, versículo 26 y también versículo 31. Levíticos 19, versículos 26 y versículos 31. ¿Quién los tiene? Por favor, los pueda leer, puesto de pie. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Muy bien. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Muy bien. Era prohibido. No irás a los agoreros ni a los adivinos. No consultaréis a los muertos. Miren qué nos dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. ¿Qué nos dice? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Yo he visto, hermanos, muchas gracias, Normita.
Recuerdo en Bolivia, espero no pase aquí en la Argentina, recuerdo en Bolivia un tipo de espiritismo dentro del adventismo muy peligroso. Yo vi hermanos de la iglesia que iban a los adivinos en Bolivia para consultarles si era bueno o no un tipo de negocio específico que querían hacer. Vi a otros, en Bolivia tienen muchas creencias, entre las creencias que tienen, sobre todo en el altiplano boliviano, es que para ciertas enfermedades es bueno bañarse en sangre de perro negro. Así que allá la dermatología ha cambiado un poco y que es bueno bañarse en sangre de perro negro. Así que si pobres perros negros no los perdonan, los venden, los comercializan, porque para un montón de males. Y que si hay problemas estomacales, es bueno abrir un conejito, abrirlo y colocarse el intestino del conejo por un par de horas, me parece, sobre el intestino nuestro, a nivel externo, y supuestamente eso cura muchos males. Pero lo sorprendente para mí no es que el mundo lo haga, es que muchos dentro de nuestro pueblo lo hagan. Y lo sorprendente, entre otras cosas, para mí también, ver hermanos de los nuestros buscando este tipo de medios y excusándose para saber qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer. El Señor decía, eso está penado en la antigüedad. Es más, a esas personas había que erradicarlos del pueblo, decía el Señor, porque se estaban metiendo en un mundo muy oscuro. Y cuánto más para nuestros días, cuánto más para nuestros días. Vamos a leer una experiencia en Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Antes de leerla, voy a leer aquí del libro Primeros Escritos. Voy a leer del libro Primeros Escritos un capítulo titulado El Espiritismo. Se halla en otro libro, El Espíritu de Profecía, no sé cuántos lo conocen, llamado Primeros Escritos, y de allí voy a leer algunos pasajes en cuanto al espiritismo antes de leer la historia de Primera de Samuel. Dice así: se me ha presentado el engaño de los golpes de los medios espiritistas, y vi que Satanás puede poner ante nosotros la apariencia de formas que simulen a nuestros parientes o amigos que duermen en Jesús. Se hará aparentar como que si estos deudos estuvieran presentes en realidad. Hablarán las palabras que pronunciaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado, y resonará en nuestro oído su mismo timbre de voz. Todo esto es para engañar al mundo y entramparla en la creencia de este engaño. ¿Por qué les menciono esto? Aquí me meto más en un terreno mucho más íntimo. Según la revelación, uno de los grandes engaños o una de las grandes maneras en las cuales Satanás introducirá el espiritismo y por lo cual necesita la creencia de la inmortalidad del alma es porque él va a hacer aparecer delante de nosotros a nuestros seres queridos que ya han descansado o amigos que ya han descansado en Jesús.
según la revelación, lo hará. Lo hará. Como les decía el sábado pasado, hace exactamente 2 años, yo enterré a mi papá, el hombre que me instruyó en las Escrituras. Según la revelación, en cualquier momento Satanás me lo puede presentar enfrente. Y lo hace con mucha frecuencia. Yo recuerdo un incidente. Estaba yo en el Instituto Misionero en Venezuela. Y un sábado llegó una mujer. Su nombre era Carolina, recuerdo. Y ella llegó al instituto y yo estaba predicando. Y después del sábado, cuando yo terminé de predicar, ella me llamó y me dijo, quisiera conversar. Yo le dije, está bien, con mucho gusto. Así que buscamos un lugar y comenzamos a conversar. Ella comenzó a hablarme acerca de su deseo de estudiar las Escrituras y su real deseo de crecer en su comunión con Dios. Mientras estábamos conversando, ella comenzó a hablarme acerca de su esposo, que había fallecido hacía unos 3 años atrás aproximadamente. Y mientras conversábamos allí, me di cuenta que aún había mucho apego, por supuesto, y mucho dolor por aquella pérdida que habían pasado más de 3 años atrás. Ella me estaba hablando y me hablaba y me repetía y me repetía. Y mientras ella me conversaba al respecto, puedo decir, el Señor me dijo, cuidado, revela, yo ya sabía esto, háblale del tema. La interrumpí y comencé a explicarle lo que Satanás, dice las Escrituras, iba a hacer. Para mi sorpresa, ella me interrumpe en medio de nuestra charla y me dice algo que para mí fue un poco escalofriante. Me dijo, ya es muy tarde para lo que me dices. Yo me extraño y le digo, ¿cómo que ya es muy tarde para lo que te digo? Satanás ya lo hace. Yo veo a mi esposo. Cuando ella me dijo esto, inmediatamente cambié el curso de la conversación y comencé a explicarle, a hacerle ver, y era una hermana de nuestra fe, que no era su esposo, que ese no era su esposo, que eso es, como acabamos de leer, un engaño de Satanás, pues tiene el permiso para hacer presentar delante de nosotros a los seres queridos que hemos perdido y que descansan en Jesús. Ella me dijo, yo sé que no es mi esposo. Yo sé que no es mi esposo, pero no quiero decirle que se vaya. No quiero que deje de venir. No quiero que deje de presentarse. Eso es muy real. Y hermanos, Satanás por los sentimientos nos destruye. Nos destruye. Yo no estoy casado. Yo no sé qué es tener esposa. Yo sé lo que es tener un ser querido. Pero yo sé que Satanás a nosotros por los sentimientos nos destruye. Ella sabía que no era su esposo. Comenzó a describírmelo. Y me dijo lo que hacía. Me dijo que ella estaba en casa y a la hora en la que el esposo solía llegar del trabajo, de la manera como solía llegar, entraba por el estacionamiento y hacía las cosas comunes del esposo. Y de repente desaparecía y aparecía. ¿Era su esposo? La profeta dice, vi que Satanás puede poner ante nosotros la apariencia de formas que simulen ser nuestros parientes o amigos que duermen en Jesús. Se hará aparentar como si estos deudos estuvieran presentes en realidad. Hablarán las palabras que pronunciaban mientras estaban aquí,
con las cuales nos hemos familiarizado, y resonará en nuestro oído su mismo timbre de voz. Todo esto es con un propósito: engañar al mundo y entramparlo en la creencia de este engaño. Este caso que les cuento no es el único. Eso ocurre en nuestras ciudades y ocurre en medio de nuestro pueblo. Recuerdo un caso particular, para mí mucho más duro. Fue en la ciudad de Oruro, en Bolivia. Estaba visitando unos hermanos y estaba en medio de un trabajo misionero. Comenzaron a narrarme la historia de una familia particular. La madre era católica y le había enseñado a las hijas que si tenía cáncer, que si ella moría, igualmente ella siempre estaría con sus hijas, que siempre las acompañaría. El diablo se aprovechó muy bien de esa enseñanza. Tú nunca acompañas, el Señor es el que siempre acompaña, porque Él sí es inmortal. El diablo se aprovechó de esa enseñanza, hermanos, y después de que esa señora murió, en esa casa lo que se manifestaba era el diablo en persona. Recuerdo un culto particular un sábado, se mencionó algunos puntos en cuanto a espiritismo y en cuanto a la presencia de demonios y cómo orar y proteger nuestro hogar y nuestros hijos de eso por la bendición divina. Y esta joven, una de las hijas de esta señora, que era visita en la iglesia adventista desde algunos sábados, recuerdo que una de las hermanas, la hermana Ofelia, te acordarás, Mari, la hermana Ofelia estaba hablando del tema, y de repente esta muchacha se levantó y dijo: ¿sabe qué? Todas esas cosas que usted dice pasan en mi casa. Todos los hermanos se quedaron asustados y mirándola. La muchacha estaba de lo más tranquila. Todos estaban muy preocupados. Y de allí comienza una relación que lleva a la iglesia a orar en esa casa, hermanos, y ustedes no saben lo que pasaba en ese lugar. Y no lo quiero describir, aquí hay niños. Un mundo muy real, más real que el mundo físico. Las cosas que Satanás hacía. Y lo interesante es que esos entes que aparecen y enseñan a los vivos. ¿Y saben qué es interesante? Que esta mujer le enseñaba a sus hijas: no vayan más a esa iglesia. No vayan más a esa iglesia. No asistan más a esa iglesia. Perseveren en la fe que les he enseñado. Eran las cosas que le enseñaba la mujer que aparecía después de muerta a estas muchachas, a sus hijas. ¿Lo ha previsto la revelación? Ya lo había dicho el Señor. Eso pasaría y pasará cada vez más y más. Pero no es nuevo. Leamos la historia de 1 de Samuel capítulo 28. 1 de Samuel capítulo 28. Vamos a leer todos allí a partir del versículo 3. Miren lo que ocurrió en el pasado. Miren cómo comienza el versículo 3. ¿Cuál es la primera declaración? ¿Cuál es la primera declaración? Ya Samuel había muerto. Así comienza el relato. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y los filisteos se juntaron y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová
Pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: